Bienvenidas en nombre de Civiría Estrella, para la cual tenemos el orgullo de presentar a uno de nuestros cofundadores. Antes de pasar a presentar a nuestro cofundador, quisiera dar una breve introducción de lo que es Wiser. Por favor, la presentación. Para quienes no nos conocen, Wiser Learning Center es un sistema probado de entrenamiento dedicado a desarrollar altas capacidades en los seres humanos desde los 6 hasta los 99 años. Hemos tenido usuarios muy jovencitos hasta adultos mayores que han aprendido a desarrollar nuestras técnicas para mejorar sus habilidades de aprendizaje. Trabajamos en los ámbitos de cálculo mental, lectura, pensamiento creativo, resolución de problemas, autoaprendizaje, responsabilidad, autoestima, entre otras competencias. Quisiera explicarles un poco sobre nuestro método. La siguiente slide, por favor. Bueno, parece que estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. Ahí estamos. Como les decía, el 25% de nuestros usuarios están utilizando Wiser Juniors para edades arriba de 12 y adulto mayor, el 5% de nuestros usuarios lo están utilizando. ¿En qué consiste el programa? Adelante. Es una plataforma virtual, amigable para todas las edades, de fácil conectividad y métricas instantáneas que son enviadas de manera periódica para ir midiendo nuestro propio desenvolvimiento. Son 20 minutos al día de entrenamiento mental y tiene un acompañamiento personalizado. Debo aclarar que no somos una app, sino más bien utilizamos una plataforma virtual, pero el seguimiento es absolutamente diseñado y personalizado a la medida. Las sesiones virtuales son supervisadas por psicopedagogas que están a la orden para poder atenderles. Con esto voy a presentar, gracias a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Paredes Chávez. Gracias. Gabriel Paredes Chávez es de nacionalidad chilena, ha cursado un ciclo doctoral en psicología clínica, también es especialista en filosofía clásica y tiene estudios en pedagogía y ciencias exactas. Es autor de numerosos trabajos monográficos y publicaciones, entre los cuales se incluyen temas de psicología, ética, filosofía y desarrollo organizacional. En el ámbito profesional, participó en el equipo profesional que desarrolló el programa Wiser para el desarrollo de altas capacidades en niños y jóvenes. Es catedrático y conferencista internacional. Con ustedes dejo a el doctor Paredes Chávez. Adelante, Gabriel. Gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Vamos a ver el día de hoy un tema que es siempre actual y de hecho cada vez más interesante, cómo funciona el cerebro del niño. Sobre todo desde la perspectiva de que los avances tecnológicos están incrementando de manera exponencial grandes volúmenes de información y descubrimientos en torno al funcionamiento de este órgano tan misterioso y tan importante en la vida del ser humano. Entonces, lo que nos va a reunir durante estos próximos 40 minutos y sus preguntas, por supuesto, será tratar de entender algunos elementos básicos sobre cómo funciona el cerebro del niño. Nos proponemos abarcar
5 ámbitos o 5 perspectivas de enfoque. Uno respecto de la estructura, lo básico, los 3 cerebros, la necesidad de integración a través de las estructuras y, por supuesto, la importancia de dar refuerzos positivos de algunos comentarios sobre los efectos de la electrónica o la llamada hiperconectividad. Para iniciar, quisiera invitarles a conocer y reflexionar sobre una frase de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice, cuando siento, no escribo. Guardo, sí, en mi cerebro, escritos como un libro misterioso, las impresiones que han dejado en él su huella al pasar, las ligeras y ardientes hijas de la sensación que duermen allí agrupadas en el fondo de mi memoria. Esto solamente a manera de inspiración. Antes de empezar, quisiera recordar que estamos abiertos a preguntas en el chat. Me gustaría que no las dejaran para el final, las dijeran cuando se sientan cómodos. Vamos a tener personas monitoreando el chat y me avisarán oportunamente algunas para redirigir los contenidos de esta charla, que más que expositiva pretende ser dialogada, solo que por el corto tiempo ese diálogo lo haremos vía chat. Entonces siéntanse en libertad de exponer sus preguntas y habría acá nuestra presentadora y facilitadora, Eva Rodríguez, nuestra directora general, que ya va a hacer comentarios libres durante mi intervención para reorientar hacia sus intereses. De esta manera construiremos una charla dialogada. Envíen sus preguntas en el chat. El cerebro es un órgano misterioso porque la verdad es que a pesar de todas las investigaciones todavía consideramos que es más lo que se desconoce que las certezas que nos ha inspirado. Tiene estructuras básicas, quizás su unidad estructural mínima es la neurona, ¿cierto? Que es una célula de características muy peculiares. Una de ellas, por ejemplo, es que no se reproduce. Las personas mueren con la cantidad de neuronas con las que han nacido. Tienen también, por lo tanto, una larga duración. Funciona gracias a neurotransmisores y a sinapsis. Se calcula que tenemos 86.000 millones de neuronas, o sea, muchísimas. Y pesa apenas el 2% de nuestro peso corporal y sin embargo consume el 30% del oxígeno corporal. El cuerpo está preparado, programado para anular muchas funciones, para privilegiar el funcionamiento del cerebro, o sea que no puede darse el lujo de fallar. Hay diferencias obviamente entre niños y adultos, entre hombres y mujeres. Por ejemplo, se dice que la mujer tiene 200 millones más de neuronas en el ámbito del lenguaje. Esto le faculta obviamente para un mejor manejo en ese ámbito. El hombre no tiene 200 millones más de neuronas en ninguna parte. Hay diferencias de género que son importantes. Se dice también, por ejemplo, que la mujer tiene mejor resistencia al dolor. Tiene una estructura externa, que es la sustancia gris, y una estructura interna, que es la sustancia blanca. Está constituida por neuronas gliales, que son de otra naturaleza, que hacen estructura. Curiosamente, las neuronas gliales sí se reproducen, las neuronas, la sustancia gris no, es decir, las neuronas no se reproducen. Sin embargo, las neuronas gliales tienen mucho que ver con la conectividad y vamos a ver a lo largo de los nuevos estudios que la conectividad ha cobrado un rol protagónico dentro de la importancia del funcionamiento cerebral y sus productos, por así llamar, físicos, psicológicos y emocionales. De tal manera que el hecho de que la neurona glial se reproduzca nos da posibilidades de desarrollo. Es un nuevo enfoque que es interesante. Posibilidades de desarrollo prácticamente en cualquier ámbito de las facultades cerebrales. El cerebro en sí es conocido o desconocido. Se conoce mucho más el cerebro ahora, pero sin embargo todavía desconocemos mucho, y particularmente del cerebro del niño.
porque los últimos avances han sido permitidos gracias a la resonancia de cerebro funcional, de cerebro vivo. Y es muy difícil someter a niños a estos estudios, porque se distraen, porque no colaboran, y dormirlos o doparlos o no sería lo mismo. De tal manera que los grandes avances del cerebro funcional se ha dado más en el cerebro adulto que en el niño, así que todavía conocemos poco. Las células en general nos ayudan a un procesamiento de los estímulos que provienen del mundo y del mundo interior también, generando esto una necesidad, una posibilidad de respuesta que se da gracias a las interconexiones. El cerebro básicamente es conexiones. Lo más importante es generar buenas condiciones. Los aprendizajes básicamente son aprendizajes de conexión, de conectar. Hay que aprender a conectar. Necesitamos que esas conexiones sean útiles y fomentar en el niño conexiones útiles. Por ejemplo, el hecho de poder cruzar una calle, el hecho de saber que hay cosas que le favorecen y otras cosas que le representan riesgos. Son conexiones útiles. Llamemos a esto conexiones funcionales. Si no crecen neuronas, sí crecen conexiones. Existe una cantidad gigantesca de posibilidades de conexiones a nivel cerebral que tienen que estimularse adecuadamente y sobre todo pasar un proceso de selección para que haya el que le estamos llamando conectividad útil. Las sinapsis evolucionan, ¿cierto? A esto le llamamos plasticidad cerebral. Cuando nacemos, no somos una tabula rasa, un pizarrón en blanco, pero sin embargo tenemos muy pocas conexiones. Al mes se han generado ya muchas, a los 9 meses más, a los 2 años más, y en el adulto mucho más. Hay un crecimiento intenso y por esto se afirma que es muy importante el nivel de educación o de estimulación que damos en el niño en los primeros años, porque tiene las posibilidades de generar conexiones que luego no las va a tener. Entonces debemos colaborar con esta estimulación cerebral en el niño para que pueda generar muchas sinapsis. Cada sinapsis es un conocimiento, cada sinapsis es un desafío. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 2? Buscamos la neurona del 1 entre la serie numérica, buscamos la neurona de 2 y vemos cómo se relacionan mediante un juego. Esto quiere decir que toma tiempo y al final concluimos y se ha generado una nueva sinapsis que es 3. El niño va construyendo sinapsis del edificio conceptual, se va construyendo. Identificamos un algo dentro del entorno que me causa una emoción especial y le vamos a llamar madre. Y identificamos una necesidad, que es un dolorcito en la barriga, que le vamos a llamar hambre. Luego estas dos células interaccionan entre sí y nace el concepto de alimentación. Y así va construyéndose el edificio conceptual. Al principio hay una gran plasticidad, pero esa plasticidad va disminuyendo con el pasar del tiempo. No tenemos las mismas posibilidades de aprendizaje desde el punto de vista neuronal en la niñez que en la adultez. Por eso existe un Gabriel, fenómeno. Sí. perdona la interrupción. ¿Cómo, solo conociendo este proceso de 0 a 2 años y luego de 2 a 4 años, me parece importante saber qué cosas hacemos los adultos para promover este proceso o qué cosas podemos hacer para disminuir este proceso? No sé si nos puedes explicar. Estimulación, exponernos a muchas posibilidades de aprendizaje, exponernos a muchos desafíos, exponernos a muchas cosas difíciles de lograr, generar experiencias nuevas, casi en cualquier ámbito, tanto en el ámbito físico, deportivo, como relacional, como de aprendizaje propio, interno, emocional, tratar de entender mejor nuestro mundo emocional o entender el mundo externo. Y va a la parte del desarrollo del lenguaje. ¿Cierto? El hecho de que podamos discriminar, por ejemplo, muchos tipos de verdes y a cada uno de ellos ponerles un nombre distinto, es lo que enriquece este tejido neuronal. Pensemos que cuando no se permitía el estudio de la medicina, por ejemplo, del cuerpo humano vivo y se consideraba sacrílego incluso hacer las autopsias o necropsias, el conocimiento de la medicina era ínfimo. Entonces las palabras que se involucraban en el tratamiento médico de las personas eran pocas, quizá no llegaban a un centenar. En la actualidad hay 100.000 palabras envueltas en la gestión médica del ser humano.
Entonces, esa riqueza de palabras también hace reflejo de una riqueza conceptual y, por supuesto, hace reflejo de una riqueza neuronal que está detrás de eso. Entonces, esta construcción, yo diría que es un poco, le llamaría quizá urgente, porque así como existe la plasticidad neuronal, existe la poda sináptica. El cerebro refuerza solamente los aprendizajes que se usan. Y eso es lo que vemos en la imagen. Al Mm. principio tenemos un niño con muchas posibilidades de construcción sináptica, pero que van disminuyendo o desapareciendo las posibilidades. Tenemos Forma de una llamar. pregunta de parte de Sí. Norma. Gracias, Norma. Dice, ¿en la vida del ser humano existen 3 podas sinápticas? Es un proceso continuo la poda. No podríamos decir que existen 3 o 4, sino que es un proceso continuo. Y básicamente es el concepto, que lo que no se usa se atrofia. Un poco ese es el concepto. Claro, de tal forma pudiésemos hacer entonces, lo pregunto desde la práctica, no conozco el tema, ¿cómo podemos entonces, se trata de así como tú dices, así como se desarrolla un músculo en lo físico, también en lo mental se puede desarrollar un músculo si se usa a menudo. Sin duda alguna. Podemos hablar de que esta sinapsis, que en el cerebro se calcula de 500 billones de sinapsis, gigantesca, se da gracias, por ejemplo, a la mielina. Y aquí viene un poco el comentario a lo que me acabas de plantear. Cuando todos los días le pregunto a una persona cuánto es 2 más 3, al principio le cuesta calcular porque está en este juego de descubrir. No conoce la serie numérica, tiene que encontrar la neurona del 2, tiene que encontrar el 3 y después de este juego neuronal va a decir 5 y cuando termina el estímulo, cada neurona se va para su casita. Pero ¿qué pasa si yo le repito todos los días? El descubrir, que nosotros le llamamos calcular, va a ser más efectivo, más eficiente y va a disminuir el tiempo hasta que responda de manera espontánea, porque no responde ya desde el cálculo, sino desde la memoria. Y así se ha construido una sinapsis que va a durar mucho tiempo. ¿Gracias a qué? A la mielina. La mielina es una vaina, una sustancia que nos permite consolidar o fijar, entre otras cosas. Entonces, cuando esta sinapsis se recubrió de una vaina de mielina, se conserva para siempre. Lo que antes venía del cálculo se lo ha entregado a la memoria. De ahí la importancia de entrenar y la diferencia entre entrenar e informar. Es un poco el problema que nos plantea el sistema educativo, que es más un sistema de información que de entrenamiento. No sabes sumar, bien, yo te enseño cuánto es 1 más 1. ¿Entendiste? Sí, ok, vamos ahora a sumar 2 más 2. Pero no logramos que esta suma se pase del ámbito del cálculo al ámbito de la memoria. Entonces estamos construyendo sobre bases que no son sólidas. Para fortalecer este concepto quisiera dar una imagen, construir un edificio que sea tan angosto como tener una sola habitación. Pensemos que ese edificio de una sola habitación, esta arquitectura extraña, va subiendo verticalmente. Cada vez 5 pisos, 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos. Habría mucha inestabilidad. Versus a una construcción que es tipo pirámide de Egipto, de bases de rocas muy anchas y muy sólidas. De tal manera que si mi velocidad de cálculo y mi precisión en la suma básica es muy débil y sobre eso le voy a sumar resta y luego multiplicación, luego división, luego geometría, cálculo, trigonometría, álgebra, va a ser un edificio conceptual de bases muy débiles. Mientras que el objetivo de Weiser, desarrollar una alta capacidad de precisión y de velocidad, va a ser una base muy sólida sobre la que puedo seguir sumando otro tipo de conocimiento. Entonces, realmente la ejercitación es muy importante. Podemos hablar casi de una gimnasia neuronal, que es el opuesto a simplemente informar. Hay una pregunta más de parte de Vane González. Todavía no sé de qué país nos visita, pero Vane nos pregunta a qué edad empieza la primera poda neuronal. Como decía, no es un proceso aislado, discreto, sino que es un proceso continuo. Diría que es casi simultáneo. Desde que nace con una plasticidad, pero empieza también a su vez la poda. Es decir, hay una energía, una fuerza en la física llamada entropía. En el momento que nace el volcán empieza a erosionarse. En el momento que el ser vivo nace empieza a morir. Pero en la medida que estimulo las nuevas sinapsis, este proceso de deterioro se detiene, ¿no es cierto? Y se detiene gracias a esta mielinización, que es lo que congela las conexiones útiles. Gracias. Gracias. Siguiendo con estructura, tenemos básicamente 3 cerebros. No tenemos cerebro, tenemos 3. El reptiliano, que es el más antiguo, en común con los reptiles, el límbico y el neocórtex.
La base está, la base del cerebro reptiliano tiene más que ver con el miedo, con el hambre, la ira, los instintos. Viene programado genéticamente. Hay pocos cambios que se podrían lograr a ese nivel. Está encargado de las funciones vitales, la respiración, el latido del corazón, etc. Tiene que ver mucho con la médula espinal, tiene que ver mucho con el cerebelo, por ejemplo. Por otro lado está el cerebro límbico, que se encarga de procesar las emociones, como el dolor, la tristeza, la alegría. Podemos decir que tenemos múltiples personalidades dentro de nosotros, una personalidad múltiple. Y el neocórtex, que tiene que ver con el pensamiento lógico, la razón, el lenguaje, la planificación, la imaginación y las ideas superiores del ser humano. Vamos a referirnos a otro punto que es importante, el tema del sueño. Perdón, Gabriel, solamente sobre el tema de estos tres cerebros, ¿cómo desarrollamos el límbico, que me imagino se da de manera natural, pero como padres, ¿qué podemos hacer para que se dé un desarrollo, diría, parejo o integral de estas tres áreas? En cuanto a desarrollo, la premisa más interesante es que sea un desarrollo global. Necesitamos tener un desarrollo de manera integral. Esa es como la mayor aspiración en cualquier ámbito prácticamente. Entonces, tenemos que, yo diría que también se trata un poco de respeto, en el sentido que no se trata de que uno gobierne a otro, sino que puedan convivir como un pequeño estado, cada uno de acuerdo a su naturaleza y sus propias necesidades, las estructuras humanas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la emoción y el pensamiento. Habitualmente pensamos la imagen de que el señor emoción está con el señor pensamiento sobre una mesa jugando fuerzas, ¿cierto? Con las manos tratando de jugar vencidas y que el más fuerte va a tener prerrogativa, pero no es precisamente así. El pensamiento no tiene, carece de fuerza frente a la fuerza, a la potencia de la emoción, entonces no lo va a vencer por la fuerza, por así decir. El rol del pensamiento es la comprensión profunda. El pensamiento, la emoción siempre va a presionar, siempre va a insistir, mientras la razón o el instinto, por ejemplo, siempre va a resistir, la emoción siempre va a insistir. Y si solamente le dejamos eso al ámbito de la fuerza, vamos a ser vencidos continuamente. Entonces, hay que respetar cada uno su función, cada uno su motor, su aporte. Podemos permitirnos un gran desarrollo emocional, lo cual sería muy recomendable, a la vez de un gran desarrollo en el ámbito del pensamiento, la imaginación, de nuestra capacidad de comprensión profunda del mundo. Gracias, Gabriel. Sería la recomendación. En cuanto al sueño, es importante, en primer lugar, porque cuando se duerme suceden cosas que son necesarias. Una de ellas que se secreta la hormona del crecimiento, lo cual es fundamental para los niños. Si queremos que se desarrollen bien, el crecimiento no solamente de estatura, sino es desarrollo o maduración de los órganos en general. Y por otro lado también, durante el sueño, el sistema inmunológico, después de 2 o 3 horas de empezar a dormir, llega a su óptimo. Existe un proceso de reencauzamiento y depuración desde el punto de vista inmunológico. Por eso el sueño es importante, pero tiene una evolución a lo largo de la vida del ser humano. Al principio se requiere sueño diurno y sueño nocturno, ¿cierto? El tema de las siestas, que es muy saludable, pero esa necesidad empieza a decrecer a lo largo de los años. Cuando ha llegado a 3, 4 años, ya el niño permanece despierto prácticamente todo el día y duerme solamente la noche. Y finalmente en la adolescencia ya termina esa necesidad de desarrollo orgánico porque los órganos están maduros y no dependemos tanto de la excreción de hormona de crecimiento. En general se recomienda 8 horas como mínimo para mantener una vida saludable. Hay personas que requieren menos y pasada la adolescencia ya es un poco menos importante la necesidad de sueño. Pasada la adolescencia uno puede hacer más uso libremente de horas de sueño para otros fines sin poner en peligro su energía o su armonía o su salud. Aquí quisiera hacer un pequeño alto para una encuesta.
Perdón, solamente quisiera verificar algo técnico. Le pregunto a Nancy Grisel, que la estoy observando. ¿Tú puedes ver toda la pantalla, Nancy? ¿O se ve solo la pantalla en pequeño? Sí se ve toda. Perfecto. Gracias. Sí, es que veía que nos estaban pidiendo una participante que ampliáramos la pantalla, pero yo la veo completa, entonces solo quería confirmar. Ahora sí, podemos pasar a la encuesta. Todos ven en pantalla, por favor, ven una encuesta sencilla de 3 preguntas. La primera es, ¿considera que usa toda su capacidad cerebral? Solo ponen sí o no en sus aparatos, ya sea celular o computadora. Por favor, nos contestan sí o no. La segunda pregunta es, ¿considera que habitualmente estimula sus 2 hemisferios cerebrales? ¿Sí o no? Y la tercera pregunta es si considera que el sistema educativo garantiza el pleno desarrollo de su cerebro. ¿Sí o no? Les agradeceré que nos la llenen, por favor. Veo que María Cochimbo nos está contestando en el chat sí o no. Les pediría que si lo contestas justo sobre la encuesta, porque eso nos va a permitir, gracias, poder sacar el porcentaje de respuestas de manera inmediata. No nos contesten en el chat, sino justo sobre la pantalla. Ahí donde ves la pregunta, ahí puedes contestar. Y al final de contestar, en el botón de abajo, donde dice Submit, le dan un clic para enviar su respuesta. Gracias, muchas gracias, Arminda. Gracias, María. Bueno, mientras estamos terminando de recibir todas sus respuestas y además calculando el porcentaje de las mismas, quisiera hacerles una amable invitación. Nuestro programa Wiser Learning Center está justamente en la lista de finalistas, en los últimos 6 finalistas de una interesante competencia a nivel de Quito, Ecuador, donde se están evaluando programas que contribuyen al desarrollo del ser humano. Les agradeceríamos mucho, vamos a poner luego en pantalla, que ustedes nos pudiesen ayudar votando por nuestro programa de aprendizaje, que de verdad hace una excelente labor para ayudar a las familias, para ayudar a los niños. Si pueden observar en pantalla, en lo que calculamos nuestras respuestas, es una actividad del Pacto Global de la Red de Ecuador y estamos en el top 20, por lo cual les pediríamos que busquen el artículo de Tania Portugal, el que están viendo en pantalla. Les vamos a enviar un link en el chat para que ustedes puedan entrar y hacer su votación desde Facebook. Para todas las personas que tienen Facebook, les vamos a enviar el link. Está ahorita ya en el chat. Solo tienen que darle clic al link e ir a votar hacia nuestro programa. Les agradeceríamos muchísimo porque estamos dentro de los finalistas y estamos justo en la fase final de selección. Estaríamos felices que la familia Wiser se viera beneficiada de ser seleccionada como uno de los programas que más contribuyen a la sostenibilidad. Como pueden ver ahí, como lo estamos señalando, le dan clic en este lugar para votar. Entran en el link y estamos viendo ahí conectarse por Facebook y en la conexión por Facebook tienen que darle clic para votar en nuestro artículo. Les agradeceríamos inmensamente si nos pueden ayudar porque eso nos permitirá poder difundir más y mejor este programa que ejercita, como bien ha estado diciendo el especialista, ejercita el cerebro y nos permite desarrollarlo de mejor manera y realmente nos va a generar mejores y más oportunidades en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo ahora. Gracias. Gracias. Aquí me dice Dulcecita Vega, que ya lo hizo. Gracias por tu voto, Dulcecita. Acá está. Tengo otras preguntas. Las voy a ir leyendo en lo que las demás pueden votar. Nancy Grisal nos dice... compañeros, en la parte de arriba en su pantalla hay algunos cuadritos como blanquitos. Ahí se le puede mover para ver
varios tipos de pantalla grande, pequeña, como nuestros rostros a la derecha. Esta es una sugerencia. Muchas gracias, Nancy. Para los compañeros participantes, Nancy les está diciendo cómo modificar el uso de la pantalla para que tu pantalla salga más grande y la vista de las cámaras salga chiquitita. Gracias por tu ayuda, Nancy. Liam nos dice, buenos días desde México. Si debemos permitir que el pensamiento y las emociones cumplan cada uno su función, es una afirmación. Debemos permitir que pensamiento y emociones cumplan cada uno su función. ¿Cómo hacemos para aprender a controlar las emociones? El pensamiento, ¿qué papel juega? Esa es la pregunta. Muy buena pregunta, Liam. Adelante. Gabriel, si gusta, nos contestas antes de pasar a la revisión de la encuesta. Sí, voy a presentar. Respecto de las emociones, yo creo que antes de controlarlas conviene entenderlas. Una de las cosas que adolecemos es un conocimiento bastante pobre de nuestro mundo interior. Y quisiera recordar el ejemplo que pusimos de que antes de que se fuera permitido la ciencia médica y las investigaciones, lo que conocíamos en realidad del ser humano se podía representar en poquísimas palabras. En la actualidad exige tantos años de estudio que un médico con especialidad puede estudiar fácilmente 10 o 12 años de estudio e involucra 100.000 términos distintos que requieren una comprensión precisa y exacta. Algo similar tiene que ocurrir no solamente respecto de las emociones, sino del mundo interior. Antes de continuar con el tema, quisiera utilizar lo que nos están proyectando, que es los resultados de la encuesta. Considera que usa toda su capacidad cerebral. Casi el 80% de las personas dicen que no. Considera que habitualmente estimula sus dos hemisferios cerebrales. Aquí un poco más de una respuesta optimista, un poquito más allá de la mitad. Dicen que no, está casi empatado. Y considera que el sistema educativo garantiza el pleno desarrollo cerebral de su hijo y casi el 90% dice que no. Y efectivamente es así. No utilizamos toda nuestra Quisiera comentar, capacidad. Gabriel, y esto es algo interesante para poder conversar. Nos encantaría estar de manera presencial para escucharles, para escuchar sus comentarios sobre sus respuestas, sí o no. Pero quería comentar, Gabriel, cómo es de importante precisamente el desarrollar, ya que el sistema educativo per se genérico, que es más masivo, no desarrolla esto. Es importante que busquemos estas alternativas para hacer ese gimnasio personal con nuestro propio cerebro. No solamente se trata de desarrollo, sino también se trata de coherencia, porque el desarrollo y la práctica y la ejercitación es un proceso que toma tiempo. Desarrollar mi músculo, aprender a conducir un auto o manejar un teclado, escribir con todos los dedos toma tiempo. Pero también hay cosas que son cuestión de decisión, o llamaría también de criterio. Y quiero poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos 20 personas dentro de una sala. Y esas personas son un cerebro. Cada persona es una neurona y todos en conjunto, los 20, constituyen un cerebro. Si les damos una instrucción, tomen esta silla y sáquenla de esta habitación. Pero las personas no saben comunicarse entre sí, cada uno con muy buena intención, sabiendo que todos cumplen una función distinta. El uno es el que hace el mantenimiento de la electricidad, el otro del agua, el otro es contadora, el otro es profesor. Entonces, cada uno desde su rol y perspectiva va a tener una interpretación de la orden o del pedido. De tal manera que con buena intención empezarían conflictos, ¿no es cierto? Uno va a querer jalarlo hacia la izquierda o por la derecha, uno quiere sacarlo por la ventana, otro por la puerta. Se daría casi una verdadera batalla campal, en uno está parado sobre la mesa y el otro metido debajo de ella. De tal manera que después de mucho tiempo de arduo trabajo, de agotamiento, terminarían todos agotados. Hay que saber si la mesa sobrevive a esta lucha, posiblemente sea afectada y capaz que hasta se destruir. Es posible que la mesa termine en algún lugar, pero definitivamente no donde se lo pidió. En cambio, si estuviera comunicación, con una fracción de tiempo, una fracción de energía, con un dedo, cada uno podría sacarlo al lugar preciso de manera inmediata. Esa es la diferencia entre un cerebro que está muy disperso y un cerebro que tiene coherencia, que tiene cohesión. Es muy importante el tema de la neuroplasticidad. Es muy importante el tema de que tenemos muchas personalidades adentro. Una persona que no es coherente consigo misma
piensa una forma, dice otra cosa, siente otra y termina siendo una completamente distinta. Yo digo que esta es la esquizofrenia que nos ha heredado la cultura. Y habitualmente nosotros solemos pensar una cosa, sentir otra, decir otra y hacer una completamente distinta. No es solamente un tema de contenido filosófico o moral, de ser honesto y decir la verdad y ser coherente en practicar lo que se predica, sino también es un tema de criterio, de estrategia hacia nuestro desarrollo, propio desarrollo interior y, por qué no decirlo, neuronal. Muchas gracias, Gabriel. Quizás solo agregar para la pregunta justamente de esta relación entre pensamiento y emoción, que es fundamental escribir. Es una cosa muy sencilla, es gratuita, solo es lápiz y tu celular, pero escribir de ver qué siento y qué pienso, mi pensamiento y ya permite comprendiéndome mejor. Una mente de 5 años. Relatar cuentos es muy importante y escucharlos para los niños. Otra recomendación magistral, por ejemplo, del cerebro, nuevamente, vía aferente motora y vía eferente sensibilidad, que va a alterar la química cerebral, va a alterar la química hormonal y nos va a permitir pensar de una manera distinta. Entonces, esta plasticidad es una cualidad misma del cerebro, es una fuerza, es una posibilidad de crecimiento que hace que nos adaptemos a situaciones que a otras personas les causa estrés o frustración, no me las causan debido a que ha habido este fenómeno de adaptación. También, y esto lo conversábamos fuera de cámaras, Gabriel, es importante no solamente narrar cuentos que ya existen, y esto para contestar también un poco de la plasticidad a nuestra edad, hay un juego muy bonito que podemos hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los niños y niñas que hay en nuestro ambiente, y es empezar un cuento y que los niños y los familias, adultos y niños puedan continuarlo de tal manera que el cuento vaya tomando forma y vaya siendo guiado por la misma imaginación, que es esa capacidad de crear imágenes en el cerebro. Hoy día todas las imágenes nos las lanza la televisión, la computadora, y el cerebro se hace como un poquito perezoso para crear sus propias imágenes. Entonces el narrar, como decía Gabriel, permite que el cerebro genere dentro de sí imágenes y pueda imaginar. Tengo una pregunta más, Gabriel. Sí. La pregunta es de parte de Claudia de Ábalos. Dice, ¿cómo saber o qué hacer para estimular nuestro cerebro? Y Claudia, si quieres, puedes poner tu micrófono y nos dices, ¿nuestro cerebro, el de los papás o el cerebro de los niños? Para estar más claras. Comenzamos con la pregunta general, pero Claudia, bienvenida para que nos amplíes tu pregunta. Sí, sería el de los dos, de cómo estimular el cerebro de los niños y cómo estimularnos nosotros mismos. Porque todo eso nosotros a lo largo de nuestra vida en el colegio no nos enseñan a estimularnos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos? Y también cómo les podemos enseñar a nuestros hijos. Claro, claro, excelente. Excelente. Gracias. Las dos grandes funciones que hay que cuidar es lenguaje y abstracción. ¿Por qué abstracción? Una de las herramientas para desarrollar la abstracción es la capacidad de cálculo, claramente. Pero la abstracción es la que nos permite representarnos el mundo. Y eso es como tener un ancho de banda cortito o un ancho de banda muy grande. Dos personas asisten a una clase. El uno sale con una cantidad de conocimiento muy corto y el otro sale con una cantidad de conocimiento muy grande. Y ambos recibieron exactamente la misma clase. Lo que varió es su capacidad de abstracción, de representarse el mundo. Las cosas más importantes son abstractas: la belleza, la justicia, los valores, la religión, la idea de Dios, las propias expectativas, ¿no es cierto?, la trascendencia, lo que yo pienso hacer de mí en el futuro, la innovación, la creatividad, la invención, la capacidad de planificación, son hijas de lo abstracto. Entonces hay que cuidar estas dos cosas, estimular la abstracción y, por supuesto, estimular el lenguaje.
Las lecturas están muy bien, las conversaciones están muy bien, el tomar como un desafío la convivencia está muy bien. Pero voy a plantear otro tema muy específico y puntual, sobre todo orientado a los niños, el tema de las expectativas. El Perdón, cerebro es tan Gabriel, plástico que llega... Sí, solamente antes de pasar al tema de las expectativas y para ampliar tu respuesta, Claudia, y te lo digo porque fue una motivación justamente de la creación del programa Wiser, es precisamente por eso es que tiene una línea de matemáticas y una línea de lenguaje, precisamente porque eso estimula, y lo digo porque lo he probado aún como adulta, el hacer ejercicio 20 minutos con matemáticas todos los días, aunque mi trabajo es otro, es más mental de abogada y trabajo en otros temas, realmente estimula mi cerebro. Y sé que lo mismo, el sistema educativo no siempre hace ese ejercicio o esa gimnasia con nuestros hijos. Es importante que también a través de la matemática y del lenguaje, donde se pueden hacer lecturas comprensivas de cuentos, de fábulas, se puede no solamente estimular valores, pero también estimular la comprensión del idioma, del lenguaje y de la imaginación. Entonces, realmente ese ha sido una de las motivaciones del programa Wiser, el poder dar una herramienta sencilla de 20 minutos al día que pueda ayudar a esa estimulación. Gracias. Perdón por la interrupción, Gabriel. no, bienvenida a las interrupciones. El tema de la expectativa es fundamental en niños. El cerebro es tan plástico que se habla de neuronas espejo, es decir, imitan o reflejan inclusive lo que otro piense, a veces, aunque no lo haya verbalizado. Y a esto se le denominó efecto Pigmalión. ¿Recuerdan que Pigmalión, que es un escultor, se enamoró de una de sus esculturas, se llama Galatea, y la amó tanto que Afrodita le concedió vida? Entonces, efecto Pigmalión se llama esa posibilidad de ocasionar vida en el otro por propia intención. McClellan estudió este tema y hizo algunas investigaciones interesantes allá por la década de los 70. Por ejemplo, al azar tomó a la mitad de los alumnos de un curso y les dijo que eran brillantes, mientras a los otros simplemente les dio los resultados reales de sus exámenes. Y observó que el grupo al cual le decía que era brillante, aún independientemente de que haya sacado bien o mal sus notas, empezaron a desarrollarse mucho más. Este ejemplo se repitió en Chile, donde en una escuela rural se trabajó un programa exclusivamente centrado en expectativas, un programa que trabajaba con padres, con profesores y con alumnos, en los tres ámbitos focalizados en mejorar las expectativas. Y notaron que su crecimiento en cuanto a rendimiento escolar fue impresionante. Llegó a tener segundo lugar en el país en cuanto a rendimiento. Lo que nosotros pensamos de nuestros hijos, las etiquetas que solemos ponerles, no, él no sirve para esto, no, el otro no puede calcular, no, él se va a dormir, no, si no sabe atender, si es disperso, es hiperactivo, qué sé yo, le ponemos una serie de etiquetas que lo van a condicionar, porque si le dijo a mi hijo, tú no puedes, él va a consolidar eso en su cerebro y no va a poder, sobre todo porque yo soy una persona que tengo especial significación para él. Así que aun cuando sea un poco falso, digo porque no, también el enseñar falsedades no es pedagógico, pero sí un tema de perspectiva. Yo tengo que generar expectativas altas respecto de mi hijo para que él tenga expectativas altas respecto de sí mismo. Y eso está demostrado científicamente que funciona. Gracias, Gabriel. Aquí tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es de Rosaura Posadas. Rosaura luego nos dice de qué país nos escribes. ¿Es posible, dice Rosaura, identificar la dominancia cerebral en niños? Esa es la pregunta. Y luego escucho tu respuesta y paso luego a leer un comentario de Patricia. Rosaura nos dice, Posadas nos dice que nos escribe desde El Salvador. Y la pregunta nuevamente es si es posible identificar la dominancia cerebral en los niños. Sí, en cuanto a la dominancia, la recomendación básicamente observar. Ahí no hay mucho que hacer. Los niños, como digo, vienen con una base preprogramada, por así decir, y hay que observar para descubrir la dominancia natural que tiene cada uno. Y se pueden hacer muchos juegos, inclusive inventados, que mire a través del agujero de la llave de la puerta y ver si lo hace con el ojo izquierdo o con el ojo derecho. Cuando va a escuchar algo, se acerca al oído izquierdo, se acerca al oído derecho. Si está en posición de pie, cuando empieza a caminar, primero mueve el pie izquierdo o el pie derecho. Cuando va a tomar un juguete, primero toma la mano izquierda o la mano derecha. Entonces, de esa manera vamos a poder observar. Sobre eso no debe haber estrés o preocupación. Hay que dejar que las cosas sean como van a ser. No tener preocupación de que, uy, va a ser izquierdo, prefiero que sea derecho. No, no, prefiero que sea izquierdo. No hay elección.
debemos dejar simplemente que se manifieste las cualidades del niño, porque la contradicción de la lateralidad causa así efectos que no son deseables. Gracias, Gabriel. Y de hecho hay juegos muy sencillos para ir estimulando la conexión. Lo que sí podemos hacer es estimular la conexión entre ambos hemisferios, y hay ejercicios y juegos muy sencillitos como justamente entrecruzar los brazos y hacer tapping con ambos lados. Hay pequeños juegos que pueden ayudar. Y justo sobre juegos, Patricia nos dice, para estimular la abstracción es importante conocer el nivel de pensamiento del niño, sus intereses y lo que ha aprendido y cómo lo ha aprendido. Y es ir con juegos mentales, mapas mentales, lecturas, comentar las lecturas. También dice juegos que cambien al inicio o que cambien al final, juegos de anticipación en la lectura y de resultados matemáticos. Esto en realidad nos lleva a un planteamiento como adultos de qué tanto tiempo. Gracias, Patricia, me parece excelente tu sugerencia, porque también nos pone a los adultos en la posición de, aunque estemos cansados, cómo nos renovamos y cómo aprendemos nosotros también a renovarnos después de un día de trabajo, cansados, o en un fin de semana donde tenemos además cosas que hacer en la casa, hacer un espacio para divertirnos jugando y no solamente recurrir a la televisión o a la computadora, sino divertirnos jugando en familia. Creo que esos son elementos y hábitos familiares que debemos promover en estos momentos, y haciendo un espacio para hacer estos juegos inteligentes. Creo que nuestros hijos y nuestras hijas nos lo van a agradecer. Así que muchas gracias, Patricia, por tu recomendación. Javier González dice, entonces hablamos más de ritmos de aprendizaje y no de estilos. Saludos desde México. Gracias, Javier. Existen estilos, por supuesto, como también existen ritmos. Inclusive existen diferentes tipos de inteligencias. Todos estos temas son mucho más útiles en la práctica que provenientes de una investigación científica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se está muy cuestionado el tema de inteligencias múltiples, en el sentido de que no corresponde a verdaderas investigaciones científicas. Se habla más bien de que es una inteligencia aplicada a diferentes actividades o diferentes eventos, y que no hay suficiente demostración experimental como para hablar de que sean básicamente diferentes los tipos de inteligencia, sino más bien que es una sola inteligencia aplicada a qué. Entonces, respecto de los estilos de aprendizaje, debe también estimularse una gran variedad. Pensemos que una persona que está, por ejemplo, en capacidad de convivir de manera armónica con muchos tipos de personas, una persona que está menos expuesta al dolor, menos expuesta a la neurosis y menos expuesta al fracaso. Entonces, esta idea de una formación global, digamos, a la cual nos plantea como el desafío la convivencia, enriquece o fortalece mucho a las personas antes de que dejar que se especialice. A mí me gustan solamente los extrovertidos, no a mí me gustan solamente los introvertidos, a mí me gusta la gente tal o cual. Y si nos dejamos que nuestros hijos se especialicen, van a quedarse expuestos desde el futuro de la vida a tener pocas oportunidades de convivencia y de relaciones fuertes, pocas oportunidades de entender al otro que es distinto a mí, y por supuesto expuestos al dolor, a la neurosis, a la frustración. Entonces así Gracias, puedo yo Gabriel. tener un estilo, pero es mejor también que estimule otros estilos, incluso un mismo. Muchas gracias, Gabriel. Solo en honor al tiempo, avisar que nos quedan 10 minutos para las 10, así es que, por favor, adelante. Es importante hablar de inteligencia hormonal, por ejemplo. La administración de las hormonas en el cerebro es muy, pero muy importante. Tenemos básicamente 4, entre muchas otras. La dopamina, retos cumplidos, de ejercitarse al sol, dormir bien. La serotonina, ser agradecido, recordar buenos momentos, practicar la bondad. La endorfina, reír, bailar, practicar hobbies. La oxitocina, tener pensamientos positivos, dar abrazos, comer chocolate. Entonces, las hormonas son el combustible del cerebro. Se puede hablar de una inteligencia hormonal en el sentido, por ejemplo, de una investigación que hace este personaje, ¿cierto?, que es el doctor Harry Harlow. Cuando él, investigando otra cosa, notó que cambiaba significativamente la conducta de los monos recién nacidos cuando se los desvinculaba de su madre, incluso llegando a la muerte. Y él empezó a experimentar con madres sustitutas para poder controlar la investigación,
y se dio cuenta de que un mono, cuando permanecía unos minutos junto a su madre sustituta, lograba un equilibrio hormonal que le permitía no solamente tener salud, sino crecer y aprender y explorar en su entorno. Mientras que el que no tenía este contacto era débil en salud, pues sí podía incluso hasta morir, no tenía ninguna necesidad de aprendizaje ni de exploración. Entonces, de aquí se sacan muchas conclusiones. La importancia de administrar de manera inteligente la química hormonal del cerebro. Muchas veces la presencia de usted, mamá, es más útil que lo que le diga. O sea, basta con que el hijo sienta que yo estoy presente y pueda permitirle lograr ese equilibrio interno para que él, parado en sus propias motivaciones, facultades, estilos, etcétera, pueda salir a una exploración del mundo. Esa es ya un rol que podemos Wow. jugar dentro de la psiquis de nuestros niños. Y los abrazos. Leíste, si puedes regresar al anterior, son los abrazos, bueno, es duro ese experimento que nos acabas de mostrar, pero creo que desarrollar la oxitocina, dándole abrazos a nuestros hijos es tan importante. Estar presente, pero también ese contacto físico que ahí se ve como una madre sustituta en el dibujo. Solo quiero anunciar que vamos a tener esto en YouTube para que puedan después compartirlo o estudiarlo y además asegurar que tenemos un equilibrio entre todas estas hormonas o cómo las estimulamos en nuestros hijos y en nosotros mismos, que también lo necesitamos. Adelante, Gabriel. Claro, los abrazos es una forma de reconocimiento y es fundamental. Hay que estimular los buenos aprendizajes y los nuevos aprendizajes. Los mejores reconocimientos son inmateriales. Los elogios, por ejemplo, aun cuando lo haya hecho mal, hay que elogiarlo y mucho. Para el niño no existe la humanidad. Para el niño existe básicamente las personas que son representativas para él, que es su familia. Y que su familia lo valore y lo reconozca es fundamental. Y con mucha más frecuencia de la que lamentablemente por cultura estamos acostumbrados. Debería ser a diario y muchas veces en el día. Qué bien lo haces, eres excelente, me gusta cuando haces eso. Reconocimiento, eres muy bueno. Eh, Hay que darle responsabilidades que le permitan lograr un mejor autocontrol, por ejemplo, y que le resulten placenteras. Los refuerzos pobres son obviamente, si no haces esto, te daré esto otro, la negociación, la transacción, porque cuando lo logra perderá motivación para continuar. Los malos refuerzos, pésimos refuerzos son los castigos, porque no eliminan conductas negativas, está demostrado, causan frustración, ansiedad, baja autoestima, dañan la relación y posiblemente fortalezcan las conductas negativas. El reconocimiento de alternativos, ponerle límites claros, mostrar las consecuencias de sus actos, facilitar las respuestas correctas y adecuadas, enseñar un criterio muy importante y filosófico, la reparación. ¿Cierto? Si hace algo malo, si daña algo, daña a alguien, se puede reparar, con lo cual recupera el equilibrio y recupera la armonía mediante la reparación. Creo que un punto Gracias. negro de la gestión emocional cerebral de nuestros hijos es no manejar o administrar bien los refuerzos. Qué importante es este tema del reconocimiento. Yo creo que incluso los adultos los sentimos, incluso cuando vamos a un gimnasio y el instructor te dice, muy bien, tú puedes, y te faltan todavía 20 abdominales, pero ese reconocimiento positivo te da ánimos para seguir. Si pasa en nosotros, que somos adultos, ¿cómo no fortalecer ese reconocimiento en los niños y las niñas que están en nuestra vida? Me dice desde México, desde el Estado de México, Guadalupe, lo siguiente. Buenos días, saludos desde México. Ya nos lo había dicho, perdón. Dice, de acuerdo a lo comentado, independientemente del estilo de aprendizaje del alumno, su cerebro necesita la estimulación visual, auditiva y kinestésica de forma conjunta. Pregunta esto Guadalupe desde México. De forma conjunta es sin duda alguna el camino a seguir. Una premisa fundamental en el ámbito del cerebro es integrar, y hay varios tipos de integraciones. Ya hemos mencionado aquí varias. Integrar, por ejemplo, hemisferio derecho o izquierdo. Debe estar receptivo, lo cual requiere emocionalidad, pero también debe ser controlado, lo cual requiere pensamiento lógico. Hay ejercicios que ayudan a esto. El contar historias, por ejemplo, es algo que integra mucho cerebro izquierdo y derecho. La motricidad, el ejercicio, el deporte, los jóvenes también, por supuesto, lo hacen. La estimulación bilateral también, por supuesto, lo hace. También hay que integrar o vincular de manera vertical.
por ejemplo, la parte emocional con la parte de pensamiento lógico. Hacerle que él razone, por ejemplo, entre los motivos y sus apetitos. Mira, aquí está el dinero para comprar tu juego electrónico, pero si lo ahorras, puedes comprarte la bicicleta. Decide y mostrarle las alternativas, por ejemplo, que él pueda elegir entre la simple emocionalidad y la planificación, midiendo los resultados de sus decisiones. Excelente. Integrar los recuerdos, ¿cierto? Recapitular, retrotraerlos, hablar de ellos. Hay muchos recuerdos que los niños siempre se los ve felices y sonrientes, pero tienen recuerdos dolorosos, tienen experiencias traumáticas. De hecho, la teoría del trauma nos dice que son recuerdos infantiles que se trasladan o transportan toda su emocionalidad, todo su contenido psíquico, lo traen al presente. Es un puente de dos orillas. La una es la experiencia infantil y la otra es la experiencia presente. De ahí surge el trauma. Por lo tanto, y a veces se nos queda atorado se nos queda atorado el recuerdo y no lo hemos logrado digerir. Exacto. Lo que tú estás diciendo es que para que se nos desatore el recuerdo es importante escribirlo, narrarlo para irlo procesando. Eso es lo que nos estás sugiriendo, Gabriel. Exacto, y el conocimiento de sí mismo es una de las grandes deudas de la cultura contemporánea. Ya por ahí algunos autores nos dicen que Google conoce más de nosotros que nosotros mismos y lo que recomienda es meditar, mindfulness. Eso es lo que este autor tenía a la mano cuando hizo su reflexión, pero yo diría que más que mindfulness es filosofía, por ejemplo, la posibilidad de explorarse dentro de sí mismo de manera integral y respetuosa nos permite esta integración también, integrarlo de adentro con lo de afuera, ganando más autocontrol y conocimiento de sí mismo, no solamente en cuanto a sentimientos, sino a pensamientos, abstracciones y valores, ideales, lo cual también debe revertirse en un enriquecimiento del lenguaje. Gracias, sí. Me acaban de avisar justamente que las 68 personas que están participando, que entiendo que han dejado sus datos, tienen acceso a un diagnóstico gratuito, a un diagnóstico gratis de Wiser Learning Center. Solo tienen que asegurarse que su número de WhatsApp y su número y su correo electrónico de esta promoción de diagnóstico gratuito. Y bueno, nos quedan 3 minutitos, Gabriel. Adelante, por favor. Yo creo que el desafío más grande que experimenta el cerebro y la necesidad de integración más importante, por lo tanto, la convivencia. Debemos comprender que los conflictos son parte de la vida, no de la muerte. Los conflictos son buenos, no necesariamente son malos, que pueden tener un poco de dolor porque representan desafíos, nos sacan del statu quo, pero es necesario enseñar a los niños la cortesía, es necesario aprender a los niños la tolerancia, respetar al otro sin ceder a sus propias aspiraciones, aprender a negociar sus facultades sociales, sobre todo un mundo que está viviendo el llamado tsunami demográfico. Yo creo que este siglo, en el cual tenemos ya 7.000 millones de personas, y hablo de siglos, 100 años, hasta el año 2100, va a tener como gran desafío el tema de la convivencia. Entonces, no podemos formar a los niños como yo quisiera haber sido formado cuando fui niño, porque estaríamos cometiendo graves errores. Hay que formarlos para el mundo que ellos van a tener que vivir. Y uno de los más desafíos será el tema de la convivencia. Bien, hablábamos el día de ayer, Gabriel, que va a ser un mundo tan diferente al mundo que vivimos nosotros por muchas razones. Tengo algunas preguntas y algunos comentarios. Primero, me dice Nancy desde México, entonces, es no recomendado premiar o dar castigo, o sea, premiar o darle un pago a los niños por su ayuda en los quehaceres de la casa por algún mandado, puesto que en casa los abuelos suelen hacer eso siempre. Y antes de que contestes, hay otras preguntas, dado que tenemos corto el tiempo. También dice, preguntan, ¿nos llegará al correo la información? Sí, si usted nos dejó su correo electrónico para ingresar a esta charla, por supuesto, a través del correo electrónico, les van a llegar la información y también es importante entrar en contacto con las especialistas que les van a poder hacer una programación de cita para el diagnóstico gratuito. Después hay otra pregunta más. Dulce Vega dice, no podemos formar desde lo que aprendimos cuando ellos viven en otra realidad. Sí, exactamente. Ellos viven otra realidad muy distinta
a lo que nosotros vivimos hace algunas décadas, unos más, otras menos, pero es importante que también que nosotros emulemos, más bien hagamos que ellos emulen lo que nosotros hacemos. Si nosotros escribimos, si nosotros leemos, si ellos nos ven a nosotros leer y escribir, también ellos de manera natural lo van a aprender. Gabriel, la pregunta pendiente de Nancy con respecto al premio por hacer quehaceres en el hogar. Sí, la premiación, por supuesto que es una posibilidad, es un recurso. Yo diría fácil, digamos, no hay mucho que aprender sobre eso, y el niño obviamente tiene intereses que son viscerales, por así decir, y podemos conducirlo de cierta manera, pero siempre nos enseñamos a un tema de transacción. Yo te doy esto, tú me das esto. Entonces el niño aprende esa lógica y se quedará con esa lógica posiblemente para toda su vida, viviendo la vida como un comercio, y se comportará en la vida como si estuviera en un supermercado, tomando las cosas que le convienen y dejándolas que no, cuando a veces olvidamos desde esa lógica que los gustos son educables. Hay cosas que me gustan y no deberían gustarme, y cosas que no me gustan pero deberían gustarme. Nos olvidamos de la posibilidad de educar el gusto o el antojo. Las cosas tienen que ser como yo quiero. Entonces podemos estimular con ingenuidad y sin darnos cuenta a veces cosas que podrían ser causantes de mucho dolor o de pérdida de oportunidades en la vida de nuestros hijos. Es más adecuado, por ejemplo, que los niños aprendan a cumplir las cosas de manera correcta, hacer las cosas bien, porque deben hacerlo, porque es justo, porque es bueno, antes que porque les conviene. Claro, creo que es interesante también permitir que ellos decidan en qué quieren ayudar. Teníamos un ejemplo de una niña que había aprendido justamente a ayudar a la hora de quitar los platos de la mesa, y también ella misma aprendió a calcular en el microondas, a poner el tiempo en el microondas para autorregularse cuánto tiempo quería ver Netflix, por ejemplo. Pero esas ideas surgieron de una conversación y más que de una petición directa. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha quedado corto. Les voy a pedir unos 3 minutitos más para que cierres la idea, Gabriel. Vayamos cerrando. Ha estado genial las participaciones. Estamos muy felices por los consejos, las ideas, las preguntas de todos ustedes a través del chat. Adelante, Gabriel, para ir cerrando, vamos a pasar a la última idea. Cuidado con la hiperconectividad, es la última idea que quisiera dejar acá, porque la tecnología no es buena a priori y a los niños les causa alteraciones a largo plazo realmente severas, limitan de manera dramática las posibilidades potenciales de desarrollo, bloquean el lóbulo frontal a corto plazo, alteran el estado anímico, la cognición, la conducta, el sueño. Es un problema realmente severo que enfrentan nuestras generaciones. Tiene que ser muy dosificado, no ingresar la tecnología tempranamente a su edad. Antes de eso debemos asegurarnos que estas construcciones sinápticas queden sentadas muy buenas bases, con tema de lecturas, de juegos, de ejercicio, de convivencia, de aprendizaje de sí mismo, del propio conocimiento, del manejo de las emociones, y que el acceso a la tecnología sea limitado y controlado. La tecnología no es buena a priori, es cómoda, lamentablemente ese es el problema, pero también genera adicción y causa mucho daño si no es adecuadamente dosificado. No es mala, hay cosas buenas, pero tienen que ser dosificadas y administradas de manera inteligente. Gracias, Gabriel. De hecho, precisamente por eso este sistema Wiser es solo 20 minutos además, no tienen idea de la diferencia que hace cuando tiene una adecuada supervisión y apoyo familiar. Es fundamental porque además refuerza positivamente la autoestima, la autorregulación, y es importantísimo. Se nos ha quedado corto el tiempo. Justamente estoy viendo, me preguntan cómo podemos ser parte de Wiser. Por supuesto, la familia Wiser está abierta a crecer. Todos los que han participado en el taller van a recibir invitaciones. Tenemos un taller cada mes y obviamente el diagnóstico gratuito te puede permitir conocer las diferentes formas de empezar a ser parte del sistema Wiser que está en toda Latinoamérica. Gracias a todas y a todos por su participación. Por favor, no dejen de comunicarse al WhatsApp. También se lo vamos a mandar por correo electrónico. Es el 7842-8888.
y muchísimas gracias. De verdad les deseamos mucha salud y además que puedan poner en práctica en la medida de sus posibilidades, tengan la posibilidad de tener un tiempo cada fin de semana y cada día con sus hijos y sus hijas. Es lo mejor que les podemos dejar, es esa presencia. Están viendo en pantalla los países en los que estamos y además las diferentes áreas en donde estamos creciendo y además los números de contacto para que ustedes puedan hacer llegar, le pueden tomar una foto a la pantalla, pero igual se los vamos a hacer llegar por correo electrónico y a los WhatsApp que ustedes nos han hecho llegar. No se pierdan, el próximo mes de septiembre tenemos excelentes nuevas oportunidades de hacerse o de afiliarse al programa Wiser y también tendremos una interesante charla gratuita como todos los meses, el último sábado del mes. Bien, así es que reserven este mismo horario dentro de un mes, el último sábado de septiembre estaremos con ustedes. Gracias. Muchas gracias.